Bueno, vamos a comenzar. Primero les quisiera preguntar si les llegó el mensaje que les envié apenas hace unos momentos para recordar el acceso a esta sesión. No sé si revisaron su correo. Sí, profesor, sí, sí me nos llegó. Perfecto. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar la, la parte introductoria de la unidad 2 y vamos a regresar un poquito a las actividades de la unidad 1. Esto porque vi que tenían muchas dudas, o no sé si tuvieron dudas y no me las plantearon en las reuniones, pero muchos de los trabajos que se entregaron no contaban con la estructura que se comentó, y es que justamente parte de la asignatura es que ustedes adquieran las habilidades para comunicarse adecuadamente, y no solo hablamos de comunicarnos de forma verbal, sino también de forma escrita. Incluso en esta modalidad es la principal forma en que nos vamos a comunicar, de forma escrita y de forma audiovisual, pero sobre todo en el caso de ustedes es de forma escrita. Sin embargo, ya en la práctica directa, en la práctica profesional, van a hacer uso de todas las formas de comunicación: verbal, auditiva, audiovisual y escrita. Entonces sí tienen que tener presente que debe de haber una estructura en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Llámese comunicación verbal, como en este caso, pero siempre la tienen que organizar con tiempo y exponerla en base a un orden de información y un orden de ideas. El gran problema en los trabajos es que al parecer identifican las indicaciones como si fuera un cuestionario, como si fueran preguntas que se tienen que responder de forma directa y no como preguntas detonantes para construir un argumento. Entonces, bueno, se entiende porque es el primer ejercicio, pero sin embargo ya estamos en cuarto semestre, entonces ya tendrían que haber ejercitado en sus actividades el darle un orden y estructurar muy bien todo su trabajo en un documento escrito. En este caso era un foro, no fue escrito, pero digo, no fue un documento que se entrega, pero sin embargo lo comentamos en la sesión pasada, es necesario que tengan una estructura en sus trabajos. Y eso es lo que nos quedó pendiente. Entonces muchos de los trabajos, pues justamente porque no agregaron una introducción y no agregaron una conclusión, entonces no tuvieron el máximo de la puntuación. Eh, Uno de los compañeros sí me pidió modificar su participación y envió la información que hacía falta y bueno, mejoró la calificación. En otro caso no la alcanzó a mejorar porque le faltó algún apartado, pero la gran ventaja del foro es que pueden estar enviando su trabajo y estar participando constantemente hasta que depuren su participación. Bueno, como les decía, eh, el esquema de evaluación es este, ya lo revisamos en cada reunión. Cada actividad tiene un porcentaje sobre el promedio final. Estas actividades, la suma de todas las experiencias de aprendizaje nos va a dar el 40%, la suma de todos los foros nos va a dar el 20%, el examen final el 15% y la actividad integradora el 25%. Si se fijan, la actividad integradora tiene un peso mayor que cualquiera de las actividades, porque si ustedes entregaran una experiencia de aprendizaje, no valdría el 40% de esa experiencia sola. Tienen que ser las tres para que les dé el 40%. En cambio, la actividad integradora sí les va a dar el 25% solo esa actividad. Así que les recomiendo que vayan concibiendo cómo la van a estructurar. En un siguiente mensaje les voy a hacer llegar las indicaciones de esa actividad para que de una vez la vayan pensando y la vayan construyendo a lo largo del curso y tengan una muy buena actividad y por lo tanto un buen promedio.
Bueno, antes que nada les quiero comentar que en esta reunión va a ser muy rápida porque vamos a enfocarnos en que hagan bien sus actividades. Vamos a revisar a grosso modo lo que son los contenidos, pero no vamos a profundizar. Entonces, bueno, lo comento porque, como les decía, en las participaciones del foro, pues hubo mucha falta de información en los trabajos y eso llevó a que tuvieran un menor promedio. A ver, permítanme. Sí, dime, Ivette. Profe, perdón, ¿va a grabar la sesión? Sí, la estoy grabando. Lo que pasa es Gracias. que la aplicación como tal no permite grabar, pero yo la grabo y luego les mando la grabación. La voy a grabar directamente en la pantalla. Entonces, ustedes van a ver la pantalla que estoy viendo. No, tiene un orden de sesión, sino más bien van a ver la pantalla, pero bueno, al final es la misma. Bueno, entonces, a ver, en el foro de reforzamiento, todos los foros, todos los foros y todas las actividades deben de tener esta estructura. Es lo mínimo que debe de contener la organización de la información. ¿Por qué? Porque de esta forma van a transmitir mejor las ideas y los argumentos que ustedes estén desarrollando en cualquier trabajo. Como les decía, llámese un trabajo visual, audiovisual, escrito o verbal, debe de tener un orden. Entonces, en el caso del foro, su primera participación y la más sólida, la más fuerte, debe de llevar una introducción, el contenido que se les está pidiendo, ahí sí siguen las indicaciones que se les pide, lo construyen en forma de argumento, después ponen una conclusión o un análisis de la información que agregaron en el contenido. Ahí van a analizar y van a llegar a su conclusión a partir de su análisis utilizando conceptos de la asignatura en la que están, en este caso de comunicación humana. Y pero esa ya son comentarios de análisis de ustedes, ya no necesariamente que lo citen de alguien más, que lo recuperen de otro lado, sino aquí sí es una construcción propia. Por eso es tan importante que pongan su conclusión, porque ahí es donde demuestran que entendieron y que pudieron procesar, desmenuzar la información del contenido y volverla a integrar en una opinión personal, pero es una opinión profesional que está basada en contenidos y está basada en información, en conceptos ligados a la asignatura. Eso en la conclusión y al final sus fuentes de información. La única diferencia entre este foro y un trabajo que ustedes entregan en un documento es que le van a agregar una portada al trabajo. En el foro ya no es necesario porque al momento que ustedes ingresan, en automático se loguean y aparecen sus datos, entonces ya no es necesario, ya sabemos quién mandó esa participación. Entonces, sí es necesario que siempre le den ese orden para que formalicen su pensamiento y formalicen las ideas y su comunicación para con los demás. Se dirijan a los demás como lo que es un foro, un espacio donde van a divulgar información y van a entrar en una discusión o un debate, si es necesario, sobre la construcción de un conocimiento específico. Entonces, sí necesitamos que le den un orden a la información, porque entonces, si no lo hacen, difícilmente yo voy a justificar cuando asigne una calificación que ustedes adquirieron ese aprendizaje que les está pidiendo la asignatura. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, hay una participación en la que no envía, ni siquiera se dirige a los que están participando en el foro, simplemente pone definición de comunicación, definición de tales conceptos. La respuesta de las preguntas es sí, estoy de acuerdo porque me parece muy importante, etcétera, algo muy general. No pasa de una línea la respuesta de una pregunta y así 3 preguntas ya se acabó su participación y pone unas fuentes. Pero en las fuentes que pone no están referidas en los contenidos que está agregando. Entonces, al final,
¿cómo podríamos justificar que demostró haber aprendido un tema si no se ve reflejado en el contenido de su información? Entonces, recuerden, cuando se les pide que desarrollen contenidos es justamente para que los utilicen y los procesen para justificar las preguntas que les están dando y que son preguntas detonantes. ¿Qué significa eso? Que la pregunta sirve para que ustedes construyan un argumento, la toman como referencia y empiezan a redactar en forma de argumento, pero no significa que estén contestando un cuestionario en el que ponen una respuesta puntual, aislada y que no tiene nada que ver con lo demás. Son preguntas para iniciar una discusión. Y después, cuando ustedes manden su segunda participación o sus siguientes participaciones, entonces van a comentar a otro compañero la participación de alguien más, pero ese comentario no va nada más para decirle estoy de acuerdo, te apoyo, me pareció muy buena, y etcétera. No, la idea es que aporten información, que entren en una discusión. Si esa información que envió su compañero no está completa, bueno, ustedes complétenla enviando material, enviando datos complementarios, y hagan también una participación que tenga una estructura, donde le digan si acaso ya no pondrían una introducción, pero sí pueden poner el contenido de la información que van a proporcionar, hagan su propio análisis y citen de dónde sacaron la información para que al momento que refuten sus datos no haya duda de dónde se sacó la información o que se está inventando un dato. Simplemente lo están refiriendo de un lugar. Si lo copian directo, ya saben, tienen que ponerlo entre comillas y referirlo a la fuente que van a poner al final. Sí es necesario que hagan eso porque el orden, el puro orden, les va a ayudar a entender lo que están haciendo. El orden le va a dar sentido al contenido de la información. Entonces, si no le dan orden, simplemente van a estar confundidos y solamente van a enviar la información porque así entendieron las indicaciones y se les olvida que se pidió que tuviera esta estructura, ¿no? Entonces, finalmente, otra cosa es que las participaciones deben de ser directas en el foro y no necesariamente en documentos. Eso lo comentamos la vez pasada porque es como si en una asamblea ustedes llegan y reparten su participación a cada uno y todo el mundo tendría que detenerse a leer lo que ustedes escribieron y después refutarlo con otro documento. Y ese no es el sentido de un foro. El sentido es que entremos en una discusión constructiva de conocimiento orientada a un objetivo que se pone al inicio y en las indicaciones de ese espacio. Bueno, este es para los foros. Si no agregan una de estas partes, entonces no pueden aspirar al 80% de la calificación de su primera participación. Recuerden, hay quien todavía tenía la duda por qué obtuvo 80 y no 100 en una participación. Bueno, el 80 es por esa participación, la principal, 80 puntos. Y los otros 20 van a ser por las participaciones de retroalimentación que le hagan a sus compañeros. Al final, el foro va a reconocer la calificación más alta. Si yo pongo en unos 80, en otros 90 y en otros 100, el promedio final de ese foro va a ser 100, porque es la calificación más alta que obtuvieron en ese foro. Así tengan 20 participaciones y en todas tengan 2, 3 puntos y en una tienen 100, esa es la calificación que va a quedar al final. Eso que comentamos es para los foros. Esa es participación directa en el foro y es una estructura escrita. Muy bien, ahora, eso en cuanto al foro. En cuanto a la experiencia de aprendizaje, ahí sí, como es un documento que entregan y ustedes a lo largo de su vida profesional, incluso no profesional, en su vida cotidiana, ustedes todo el tiempo van a desarrollar documentos escritos.
Algunos tendrán una estructura con su diseño audiovisual o visual nada más, pero finalmente siempre van a hacer uso de la comunicación escrita. Por eso es que todo documento de comunicación escrita debe de tener una identidad para que se les dé el valor y el crédito al autor, en este caso ustedes, por si alguien llega a copiar su información, la información que ustedes generaron, que a ustedes les costó construir, y la copia y la entrega como si fuera el autor. Entonces, con este documento que tiene una identidad y que fue entregada con una autoría en esta plataforma, uno puede tomarla de referencia y decir, mira, este documento le pertenecía a tal, con tal información que desarrolló esta persona, y tú lo estás copiando, por lo tanto no es válido, y quien merece una sanción en ese caso, pues sería quien lo copia, ¿no? Esto es muy importante porque se piensa que la autoría sobre un producto, en este caso un producto intelectual, no tiene mucho valor, y sin embargo es todo lo contrario. La autoridad moral de cualquier persona y la autoría de su documento es muy importante. Tan importante que, imagínense, hay un autor que se apellida Alatriste, un escritor muy, muy reconocido en nuestro país. Era muy reconocido. Era el responsable de cultura de la universidad, de la UNAM. Y justo cuando empieza toda esta dinámica de las tecnologías de la comunicación, surge Wikipedia, surgen Buenas Tareas y algunos otros espacios. Yo creo que no dimensionó la importancia de estos medios de comunicación y cómo esto iba a crecer todavía más. Y entonces, en algunos de sus escritos que envió, y por lo cual se le estaba financiando, porque a los intelectuales se les da un financiamiento para que ellos se dediquen a pensar y a construir conocimiento, construir investigación y demás. Él publicó algunos artículos y se demostró que en alguno de ellos él había copiado información de otro sitio. En automático, cuando se demostró eso, la UNAM como tal lo despidió del cargo y se hizo una campaña muy fuerte en su contra en todo el país, y el señor perdió toda la autoridad moral que tenía en este país como autor de obras que eran muy reconocidas. Apenas él empieza a recuperar su autoridad moral en la sociedad, ha vuelto a escribir, ha empezado poco a poco después de muchos años de lo que ocurrió, pero sin embargo quedó muy, muy marcado, y toda su carrera se perdió solo por no haber respetado la autoría de alguien más y por intentar ir por un camino un poquito más rápido, digamos, más acortar las distancias. Eso creyó él y le costó muy, muy caro. Bueno, así como él, ha pasado con muchos. Borges se cree que algunos de sus documentos no le pertenecen. Incluso por ahí hay alguna película donde se habla de que había una persona que estaba preso y le hacía llegar sus escritos y él los publicaba como propios. Esto no se ha demostrado, pero se tiene siempre la duda sobre la autoría de Jorge Luis Borges. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, y más vale esforzarse un poco más, que cueste un poco más de trabajo, pero tener el orgullo de que lo que uno construye es propio. Y eso lo empezamos desde ahorita, desde que somos estudiantes, desde que nos estamos formando para ser profesionistas de un área de conocimiento específica. Es un asunto de orgullo propio, no nada más es porque alguien me va a cachar o porque estoy buscando la forma de evadir. Si ustedes llegan a ser docentes, se van a dar cuenta qué fácil es detectar cuando hay un documento o una información copiada. Incluso, lo digo así categóricamente, incluso con las nuevas tecnologías. Aún no logran superar el pensamiento humano, y menos la práctica y la gran cantidad de información que manejamos los docentes. En este instante,
nada más en el Rosario Castellanos yo tengo alrededor de 100 estudiantes en este curso. Entonces, imagínense la misma tarea repetida 100 veces, o por lo menos de todos los que la entreguen. Rápidamente identificamos cuando hay patrones que se repiten, patrones que hemos leído también nosotros en otras fuentes. Ya recorrimos un camino los docentes, ya conocemos las fuentes más utilizadas, las más validadas, y es muy rápido que nos demos cuenta de dónde se obtuvo la información. También nos hemos preparado para manejar nuevas tecnologías, por lo tanto es muy fácil que identifiquemos si la obtuvieron de inteligencia artificial o de algún otro espacio, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos persiguiéndonos y tratando de evadir si con la pura práctica podemos identificar cuando hay un plagio, ¿no? Y más allá de eso, a lo mejor lo logran 1 o 2 veces, pero hacerlo todo el tiempo se vuelve un hábito y les va a traer alguna consecuencia en algún momento. Entonces, más vale irlo ejercitando desde ahorita e ir construyendo argumentos propios. Yo sé que va a costar trabajo porque si no están acostumbrados, pues tienen que leer, empezar a elaborar sus argumentos, a desarrollarlos, a organizar la información, pero con el tiempo lo van a ir logrando y entonces el reflejo se va a ver en su pensamiento, en sus ideas, en cómo las organizan, en las categorías que ustedes les van dando y cómo las van a ir subordinando las ideas unas sobre otras. Ese reflejo lo van a ver después en el manejo de otras disciplinas, no nada más en la que estamos trabajando. Esta disciplina les va a dar herramientas para que después trabajen otras, como pueden ser las matemáticas o la filosofía o la lectura, la literatura. Finalmente, las matemáticas y la literatura son muy parecidas porque al final tienen una estructura y un orden. Si alguien no sabe leer un libro es porque no tiene un orden en su pensamiento. Entonces, desde aquí, desde que están haciendo una actividad, es necesario que lo vayan construyendo. Sí les recomiendo que lo hagan por iniciativa propia, porque están en un proceso de formación. Ya que lo consoliden, van a entender el por qué era tan importante y van a notar el crecimiento. Entonces, si se fijan, es la misma estructura que el del foro, nada más que en el foro no ponen una portada, pero sí necesitan poner una introducción. Insisto, la introducción la van a escribir hasta el final. Van a empezar escribiendo el contenido, van a desarrollar el contenido, le van a dar forma, le van a dar orden, van a ir en cascada describiendo o construyendo sus argumentos para llegar de lo general a lo particular, y lo particular van a ser las respuestas que van a dar en las preguntas detonantes que les piden en las indicaciones. Una vez que ya construyeron su contenido, que van de lo general a lo particular y resuelven, ahora sí se preguntan de qué va a tratar o de qué trata mi trabajo, y ahí hacen una introducción dirigida al lector de su documento. El lector lo primero con lo que se va a enfrentar es de qué se trata este documento. Si me voy directo a contenidos y voy leyendo hasta terminarlo todo, pues a lo mejor desde un inicio no tengo el tiempo suficiente y quiero tener una mirada panorámica del documento. Bueno, en una introducción se la vamos a dar. Entonces, por eso se llama así, introducción. Lo vamos a introducir al contenido de nuestro trabajo. Una vez que ya desarrollamos el contenido, la introducción, ahora sí, el contenido de mi trabajo, yo qué puedo decir de ese contenido a partir de lo que aprendí ahí, de lo que desarrollé. Ahora sí, voy a dar mi opinión, pero haciendo un análisis. El análisis, el origen de esa palabra significa que vamos a desmenuzar, a descomponer en sus partes toda la información y luego la reconstruimos, pero ahora con nuestra mirada, la mirada individual. Y entonces reconstruimos otra vez el escrito y damos una posición. Ahí sí, en la conclusión, fijamos un posicionamiento personal. Si están a favor, si no están a favor, si vieron una proyección, una perspectiva de futuro en ese contenido, si ven la aplicación,
si consideran o identificaron algún otro dato que digan es que si bien los contenidos me dicen esto, pero yo identifiqué que también puedo intervenir con esto otro, puedo trabajar por esta otra vía, la misma información, quizá faltó abordarlo desde este otro ángulo. Ahí es donde ustedes ya van a hacer su análisis del contenido que están proporcionando en el trabajo. El trabajo al final lo que va a demostrar es que las conclusiones lo que van a demostrar es que ustedes entendieron de qué se trató el contenido de su información, de su trabajo. Y las fuentes no nos sirven para otra cosa más que para saber que esa información que agregaron está anclada en conocimientos validados por alguien más. Alguien que se dedicó a investigar y fundamentó lo que está afirmando. Ustedes lo utilizaron para ir construyendo su argumentación y responder sus preguntas, pero ustedes, si no son investigadores, no pueden hacer una afirmación de la cual no estén plenamente seguros y que no lo hayan demostrado. Bueno, no es necesario, alguien más ya lo hizo, lo recupero, le doy su crédito y digo, como tal autor descubrió o afirmó tal cosa en su libro tal, donde demuestra esto, entonces yo lo utilizo para justificar lo que se me está pidiendo, ¿no? Y para eso sirven las fuentes de información al final. Sí, las fuentes deben de tener un orden, o sea, la información que agreguen de la fuente debe de estar en formato APA, porque ahí ustedes van a decir primero el autor, luego el título y así. Los datos en el orden en que nos dice esta convención llamada APA. Entonces ahí lo van a citar, no nada más es que peguen el enlace de donde sacaron la información y ya, es que tiene que decir quién es el autor, en qué artículo lo publicó, qué revista, en qué página, etcétera, etcétera. Y eso es fácil, ya las nuevas tecnologías les dicen en qué orden tienen que poner esos datos para que cumpla con esta convención. Entonces tampoco es tan complicado. Ya podemos acotar ese camino, digamos. Lo importante aquí es que ustedes utilicen las herramientas como eso, como herramientas para que les ayuden a comunicar lo que su pensamiento está o tiene organizado. Entonces, sí les pido que el documento, en esta unidad ya vamos a entregar un documento, ya no nada más el foro, sino también el documento escrito, lo mandan en PDF porque así no se altera la configuración. Ustedes lo van a subir y directamente en plataforma se va a poder visualizar. Si lo mandan en Word, puede ser que se altere el contenido o no se identifiquen los caracteres, en ocasiones no se abre, si no tenemos la misma versión de la paquetería de Windows o de OpenOffice o de la paquetería que vaya a abrir quien va a leer el documento, en este caso un servidor, pues puede que se altere. Entonces mejor lo convierten a PDF y lo dejan fijo ahí. Me lo envían y se los calificamos. Entonces sí es muy importante y voy a estar insistiendo en esto hasta que los trabajos tengan ese orden y esa estructura. Si no lo tienen, nada más en cada punto va a haber una calificación más baja. Si le faltó la portada, pues van a ser 10 puntos menos. Si le faltó la introducción, otros 10 y así. Entonces, por ejemplo, en la participación del foro, la mayoría, o no la mayoría, muchas aportaciones no llevaban ni la introducción ni la conclusión. Nada más pegaron el contenido directamente en el foro, en este caso, solo el contenido, y lo pusieron en forma de cuestionario. O sea, ponían definición de comunicación y pegaban ahí una definición obtenida de algún lugar. Y luego definición de este otro concepto y lo pegaban. Y después elaboraban sus preguntas. Las preguntas no estaban fundamentadas en conceptos de autores y al final pues pegaban algunas fuentes de información. Entonces sí les recomiendo que trabajen un poco más esa estructura. Dime, Ivette.
Entonces, si entendí bien por lo que dijo al principio, ¿todavía podemos corregir esa entrada del foro de la unidad 1? Sí, claro, el foro como tal siempre está abierto, siempre. Ustedes pueden enviar las participaciones que ustedes consideren y eh, nosotros los docentes tenemos la obligación de evaluarla. La participación principal, esa sí es la que cuenta, les digo, 80%. En mi Pero caso, entonces, en mi caso ajá, yo sí permito que lo vayan depurando para que se acostumbren, pero sí en el segundo foro les recomiendo que ya desde un inicio tenga la estructura, ¿no? sí, claro. Entonces, ¿sería hacer una entrada nueva o comentar mi primera entrada ya corrigiendo esto? Lo que puedes hacer es complementarla como si fuera una autorretroalimentación, ¿no? Ok, Podrías complementar y decirle, siempre dirigiéndonos a la audiencia, en este caso al foro, o sea, a todos los participantes. Entonces, ¿por qué? Pues justamente porque son quienes van a refutar nuestra información. Entonces, ahí puedes hacer la observación y decir, les comparto un complemento adicional que me hizo falta agregar o que tenía yo pendiente y entonces agregas tu introducción, justificas por qué tenías que agregar una introducción, tu conclusión, etcétera, lo que te haya faltado, ¿no? Y con eso perfecto. yo cuando la lea pues entiendo que esa es la parte que faltaba y entonces ya te mejoramos el promedio. Muchas gracias, profesor. No, ¿de qué? Sí, dime Mariel. Profesor, una pregunta. Va un poco relacionada a lo que acaba de comentar mi compañera. Mi pregunta es, profesor, ¿tenemos que mandarle algún mensaje de que volvimos a realizar nuestra aportación? No, no es necesario. En el foro no. El foro en automático, yo tengo la obligación, como todos los docentes, de estar revisando y monitoreando el foro para evaluar las aportaciones que envían ustedes. Lo que sí les recomiendo es que la envíen en el tiempo que corresponde a la unidad. Si lo envían después, como estamos enfocados en la siguiente unidad, bueno, nos tardamos un poco más en revisarlas y en muchas ocasiones muchos docentes ya o no la reciben o le dan un puntaje menor. En mi caso, yo en la primera unidad lo voy a permitir porque estamos justamente depurando la forma de trabajo. Y por cierto, esta forma de trabajo les sirve para todas sus asignaturas. Si ustedes se acostumbran a trabajar así, ningún docente les va a poder justificar un promedio bajo nada más por el formato. Les podrá a lo mejor refutar el contenido, les podrá argumentar algún dato que no es tan preciso, les faltó argumentar, pero en cuanto a formato, de inicio, cuando nosotros como docentes revisamos el documento, lo primero que hacemos es pasar la vista y nos damos cuenta que tiene un orden. Eso ya nos da una impresión del pensamiento del estudiante. Sabemos que está organizando su información y el puro hecho de organizarla lo obliga a categorizar los datos, la información, y eso ya es una ganancia porque entonces al organizarla pues no se organiza nada más en automático, tienen ustedes que hacer un análisis e ir categorizando y eso ya le da orden a la información y los ayuda a aprender porque ustedes ven segmentos y bloques de información que van integrando. Por eso es tan importante el orden. No crean que es una necedad personal. Lo hemos identificado en todo el tiempo que hemos estado docentes. Hemos identificado que el orden, a veces incluso el orden mismo es el que los lleva a aprender. Ni siquiera la memorización o ni siquiera el dominio de algunos conceptos. Solo el puro orden. No solo en el aprendizaje de alguna disciplina formal, sino en la vida cotidiana. Bueno, entonces, en mi caso yo sí permito que en el foro me envíen alguna otra participación para mejorar su aportación. Pero también ustedes identifíquenlo como lo comentamos al inicio. Si yo estoy en una asamblea y envío mi primera
participación para ponerla a discusión y después alguien me la refuta y yo, ay, discúlpame, es que se me pasó tal otro dato. Y entonces, con esto complemento, sí, pero mientras ya vinieron una serie de argumentaciones, justamente porque no di completa mi aportación, ¿no? Entonces, en su caso, acostúmbrense que desde un inicio construyan su participación en forma organizada, la construyen previamente y ahora sí la suben directamente al foro. Eso en el foro. Pero en el documento, ahí sí, si alguien envía un documento que no tiene una portada de inicio, o sea, yo antes de leerlo, nada más antes de leerlo, le paso la vista directo y ya sé que tiene formato, que tiene orden. Si no lo tiene, desde ahí ya sabemos que es difícil que haya enviado un buen trabajo. Después de ese orden, si no tiene portada, no tiene introducción y solamente me pega el contenido y unas fuentes por ahí dispersas, dudo mucho que tenga arriba de 50, 60 puntos, por muy abundante que sea el contenido, porque no hay un orden en su pensamiento y en su forma de trabajo. Y eso no demuestra un conocimiento. Si no me pone una conclusión y un análisis que viene de él, entonces ¿cómo podría yo demostrar que sí aprendió el tema? Recuerden que aquí en cualquier institución y aquí también, la institución les acerca la información para que ustedes demuestren que van adquiriendo un aprendizaje y cuando ustedes demuestran eso, que lo adquirieron, la institución tiene la obligación de extenderles un reconocimiento o una certificación de que lo saben. Eso lo hace a través del docente. El docente pone la calificación. Entonces yo tendría que demostrar que ustedes aprendieron ese tema. Si un día me cuestionan por qué le pusiste 10 en un trabajo que no tiene ni siquiera una estructura, menos una demostración de que aprendió, ¿no? Entonces es más por el proceso formativo de ustedes que por ponerse exigente. Y de esa forma ustedes van a adquirir un hábito y una forma de trabajo no solo en lo profesional, sino en su vida personal. Sí, dime, Marisol. Ay, sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, llegué un poquito tarde, profesor, a la clase, entonces ya no escuché bien si en todos los foros también vamos a poner esa estructura en el foro y en el trabajo que hagamos. Es mi duda nada más, por favor. Sí, el foro va a llevar lo mismo, nada más que sin una introducción, digo, sin una portada. Exactamente lo mismo. O en cuanto a estructura. Entonces debe llevar su introducción, contenido, conclusión y fuentes de información. Y en las retroalimentaciones, incluso podrían dejar fuera la introducción, pero sí agregar el contenido y su conclusión de el por qué están haciendo ese comentario personal, pero un comentario que sea académico, que tenga los conceptos que se están utilizando en la asignatura y en esa actividad en particular, porque en ocasiones confunden comentario comentario personal lo confunden con algo que se les ocurrió en el momento o que están improvisando y no es así. Tiene que tener un fundamento. Ustedes recuerden, ya van en cuarto semestre, tienen que empezar a hablar como profesionistas, empezar a dominar el lenguaje. En cualquier carrera en la que se encuentren, el fundamento de su formación tiene que ver con el lenguaje de esa carrera. Por eso es que la comunicación humana es tan importante. Si ustedes ponen a platicar a un economista con un especialista en lenguas inglesas, pues cada uno tiene su propio lenguaje y sus propios conceptos, y entonces de pronto alguien saca conceptos sociales, económicos, de tendencias y demás, políticas, y el otro saca la historia de la literatura, términos que tienen que ver con la organización, con la lengua inglesa y demás, no se entienden.
Entonces tendrían que bajar su discusión a un nivel popular, por así decirlo, porque no entenderían los conceptos de unos y de otros. Bueno, eso ya sería cultura general, pero en el área en la que están, sí tienen que dominar el lenguaje de su área, de su disciplina. En este caso, el lenguaje de la psicología lo tienen que dominar y eso tiene que ver mucho con los conceptos que utilizamos. En esta asignatura en particular, sí vamos a utilizar algunos conceptos de la psicología, por supuesto, pero sobre todo de la comunicación en general, la comunicación humana. Y ustedes pueden verlo en los temas que estamos revisando en esta asignatura. Los temas pues son la comunicación humana, la comunicación grupal, la comunicación y el conflicto y las buenas prácticas en la comunicación. Fíjense, entonces tenemos que aprender a manejar ese lenguaje. Si de inicio no tenemos un orden en nuestras ideas, ¿cómo podemos insertar esos conceptos en ese orden? Si todo es en nuestro pensamiento es un caos que estamos improvisando y además le metemos conceptos nuevos, entonces nuestra comunicación va a ser más caótica y particularmente en esta profesión en la cual ustedes se van a dirigir a un receptor, a alguien que los va a escuchar, su trato normalmente va a ser, si es que practican la psicología clínica o constantemente están dando consultas, imagínense si no tienen una buena comunicación verbal, una buena comunicación escrita, si no organizan bien sus ideas y las comunican, van a acabar confundiendo más a su receptor y el paciente va a acabar retirándose. Ni siquiera en la primera sesión se va a quedar con ustedes. ¿Por qué? Pues porque no se pudieron comunicar adecuadamente, ¿no? Entonces, de inicio, como estrategia, es necesario que vayan depurando en cada práctica, en cada actividad y en cada asignatura, vayan depurando sus estrategias de comunicación. Aquí vamos a ver las bases nada más, pero esto requiere de práctica permanente y constante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que quería que vieran era la estructura de sus trabajos para que en adelante ya los entreguen así. Vamos a insistir, si lo vuelven a enviar sin esa estructura, lo vamos a insistir. Como ya lo dijimos en las 3 sesiones que llevamos, pues ya en esta segunda unidad va a ser más difícil que puedan corregir los documentos. El foro todavía de repente envían más participaciones y entonces lo vamos depurando, pero en la experiencia de aprendizaje, si requieren mejorar su actividad, una vez que yo les haga la retroalimentación y que les asigne la calificación, si ustedes consideran que lo pueden mejorar, de una vez lo mejoran, sin necesidad de que me avisen. Trabajan sobre los puntos que identifican que tienen que mejorar y una vez que ya tienen hecha la nueva versión de su documento, entonces me avisan para que yo pueda abrir la otra opción de entrega. Solamente cuando me avisan, porque no está abierta de forma automática. O sea, ustedes no pueden estar enviando los documentos porque la plataforma no se los permite. Tienen que esperar a que yo se los abra. Pero no lo dejo abierto permanente porque si les digo, está bien, envíamela cuando la tengas terminada y se las dejo abierto y nos ha ocurrido que no la envían, se acaba el curso, queda abierta y queda como una actividad no calificada desde que yo la abrí. Entonces, en la estructura de la universidad hay otras figuras académicas que cuando ingresan e identifican que hay una actividad no calificada desde esa fecha que se abrió, va a decir, bueno, ¿por qué no calificó su trabajo del estudiante o por qué lo tiene abierto y sin evaluación? Entonces, por eso necesito que cuando ustedes la tengan terminada, la segunda versión, entonces me avisan, les abro la oportunidad, la suben y yo la califico. Recordando que solo hay 2 oportunidades para entregarla. En este caso no se puede estar entregando permanentemente. De que ahora vuelvo a entregar otra. Y no, pues me faltó esto, otra vez la vuelvo hasta que saquen 100. Eso no se puede hacer porque la plataforma no lo permite y porque también
es responsabilidad de cada uno trabajarla desde un inicio lo mejor posible y ya en su momento, si hay forma de mejorarla, bueno, se mejorará, pero es una oportunidad. Así está diseñado el modelo de la universidad y no solo aquí, en la universidad abierta a distancia también, en la prepa en línea también, en bachillerato pilares también, en casi todos los modelos a distancia está igual. Tienen una oportunidad adicional y eso por apertura del docente, que es quien abre la actividad y entonces la puedan enviar. Ahora, cuando suban su actividad sí la tienen que enviar. No la pueden subir y dejarla ahí. Tienen que darle enviar para que no quede en borrador. Porque si queda en borrador, entonces la calificación es parcial. O sea, no es definitiva porque ustedes dejaron su documento abierto. Entonces sí lo tienen que enviar para que se los califique. De todos modos, si yo veo que la dejaron en borrador, bueno, pues yo les avisaré que la tienen que enviar. Pero en este caso sí me tienen que avisar. En foro no, pero en documentos entregables sí. El icono para identificar que es un documento, pues ese es este icono con la mano y el documento entregándolo, ¿no? Y bueno, eso es en PDF. Esta es la estructura de todo nuestro curso, ya lo habíamos revisado. Solo en la unidad 1 entregamos un foro, únicamente un foro. La unidad 2, 3 y 4 entregamos una actividad en documento, en PDF y un foro. Y tienen su foro de dudas y su plan de trabajo para información. Foro de dudas, vamos a estar ahí publicando este tipo de sesiones, el video, para que si alguien lo quiere volver a revisar, ahí lo van a encontrar. Y de todos modos yo se los estoy enviando a sus correos, pero cuando no se los esté enviado, lo pueden encontrar en plataforma directamente y ahí lo vuelven a consultar. Ya sea en el foro de dudas o en el plan de trabajo se los vuelvo a publicar. Todas las fechas en las que vamos a estar dando sesión las van a encontrar en el plan de trabajo de la unidad. Al final del plan de trabajo ahí viene la fecha y el enlace para entrar a la sesión. Entonces sí consulten constantemente el plan de trabajo, descárguenlo. Yo se los pongo en PDF para que lo descarguen y lo puedan llevar en cualquier dispositivo y lo puedan consultar en cualquier momento. De todos modos, si vemos que aún así les quedan dudas, les hago una guía para que vean cómo deben de construir sus aportaciones y sus trabajos, pero de todos modos yo creo que para este nivel académico y para pues ya en el cuarto semestre que se encuentran, pues yo creo que ya no es necesario que les hagamos una guía, ya quedó claro cuál es la estructura. Todavía en bachillerato, pues de repente sí les ponemos algún ejemplo y alguna estructura, pero aquí ya no es necesario. Yo creo que ya la responsabilidad que tenemos ya la podemos demostrar en los trabajos que estamos entregando. Bueno, entonces no sé, ¿hasta aquí tienen alguna duda de la forma de trabajo? Sí, dime Mariel y después Edith. Maestro, bueno, en sí no. De la forma de trabajo, usted nos acaba de explicar la organización en la que tenemos que mandar nuestros trabajos, tanto en el foro como en la experiencia de aprendizaje. Más bien yo le quería pedir, por favor, si nos pudiera explicar el formato APA 7. Porque, bueno, yo en mi opinión, a lo mejor tengo una estructura, pero siento que todavía me falla. Por favor, profesor. Bueno, sí, está bien. El problema específico o por qué, en qué punto tienes problema con el APA. Porque el APA no es otra cosa más que el orden en que vas a colocar los datos de una fuente de información. Entonces, sí. Hay estrategias ya para construirlo. Incluso hay herramientas en línea. Hay una página del TEC
de Monterrey, que te lo hace directamente. O sea, tú le agregas toda la información, te pone un formulario pequeño, le agregas la información, le das enter y te saca la fuente ya directamente organizada en formato APA séptima edición. Y como ese, parece que la UAM tiene otro, la UNAM tiene otro. Entonces tú nada más entras ahí y te dice, ¿es un libro o es una revista? O es, no sé, un video. Tú seleccionas cuál es, te dice, te pide los datos, se los agregas y en automático, cuando lo envías, te la da la fuente. El APA no es otra cosa más que una convención para darle un orden a cada elemento que van a agregar. Entonces, en la séptima edición lo que hicieron fue optimizar más el orden en que se presenta esa información. Si tú lees el documento original de APA, te vas a perder. Te lo digo de una vez porque es un documento muy grande que además maneja no solo cómo citar, sino cómo construir documentos, cómo organizar información, o sea, abarca muchísimo. Entonces te vas a perder. Es mejor irte a fuentes académicas, como es el Tecnológico, la UAM, la UNAM, y ya te dan esa estructura directamente. Y con eso ya la puedes citar rápidamente. Ahorita si quieres hacemos una búsqueda rápida en una navegación rápida y vas a ver que lo puedes construir directamente en línea, es rápido. Pero sí es necesario que venga toda esa información porque, por ejemplo, si yo ahorita reviso un trabajo y me da una fuente y necesito validar lo que se está refiriendo en el documento, pues me voy a la fuente y muchas veces la fuente no dice lo que están afirmando en el documento. A veces hacen su participación y pegan cualquier fuente que tenga que ver con el tema. Entonces cuando la revisamos, la afirmación que viene en el documento es diferente a lo que viene en la fuente. Y por supuesto, pues no es válido, ¿no? En esta primera participación no me puse tan exigente porque estamos en un proceso de construcción y de hábitos, pero sí vamos revisándolo conforme va avanzando el curso, lo vamos a revisar un poquito más en detalle porque pues eso les ayuda a ustedes a acostumbrarse a ser honestos consigo mismos. Ahorita pónganle que les cuesta 10 puntos de 100, bueno, pues ya lo pasan. Pero imagínense que todo el tiempo estén en esa dinámica, en esa de que a veces les bajen puntos, a veces no. Es más incómodo a que desde ahorita ya se hagan al hábito a construir bien sus documentos y entonces nunca se preocupan por esa parte, sino solo se dedican a pensar. Esa es la parte más interesante. Y entonces ahora sí están formándose y creciendo intelectualmente, ¿no? Entonces sí, si quieres ahorita hacemos un ejercicio rápido. Bueno, recordemos nuestro problema prototípico tiene que ver con los grupos, con la discriminación y nuestros grupos vulnerables. Perdón que interrumpa, perdón. Es que puse un mensaje en el chat referente a la duda de la compañera. Tenemos manuales, un manual en especial que nos han mandado los profesores desde primer semestre y lo hemos compartido en un chat grande que tenemos de la comunidad de psicología a distancia. Entonces, si quiere, pues lo podemos reenviar y ahí viene. Sí es un poco más extenso, como usted dice, porque incluye el cómo hacer una portada y demás. Pero para eso tenemos ese grupo, para apoyarnos como en estas cositas, por si la compañera le interesa o alguien más, pues lo podemos mandar por allá. Perdón, profesor, gracias. Excelente, excelente. Es más, si gustan pueden subirlo en el grupo en el foro de dudas y ahí compartirlo, socializarlo con la comunidad de este grupo en particular y además del grupo que ustedes tienen. Miren, la gran ventaja de la modernidad, de esta modernidad que tenemos actualmente es que hay muchas vías para apoyarnos y la socialización es una de las mejores vías y entre todos se pueden apoyar mucho más. Entonces sí, si la quieren subir aquí en el foro de dudas, para eso sirve, o en el de presentación
o me lo envían y yo se los hago llegar por correo a cada uno, a su correo personal y Ok. con confianza, de veras. Yo tengo algún manualito por ahí, pero no recuerdo si está actualizado al APAS séptima edición. Bueno, gracias. Si me lo mandan, yo lo comparto, no se preocupen. Bueno, Sí, profesor. el problema prototípico lo saco a colación porque lo van a necesitar en la unidad 2 otra vez. Aquí seguimos con el tema de la discriminación, pero aquí va a haber más énfasis en los grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comunicación grupal y justamente el trabajo que van a desarrollar tiene que ver con grupos. Las preguntas detonantes tienen que ver con los grupos que se acercan al centro en el cual ustedes están funcionando como psicólogos en el problema prototípico. Entonces, aquí están el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad. Yo aquí tengo una diferencia, o tendríamos que definir la diferencia entre sexo y género, pero bueno, en este caso se entiende, ¿no? La edad, la discapacidad, la condición social o económica. Bueno, estos grupos, que muchos de ellos son grupos vulnerables, son los que ustedes van a recuperar en su actividad, en las preguntas detonantes que les hacen en su actividad. Y el incidente crítico, que ya es una parte específica de todos los grupos, el trato que ustedes van a tener con un grupo específico o con algunos participantes del grupo, de estos grupos vulnerables, y cómo se va a dar la comunicación con esos participantes en ese espacio en el que ustedes están funcionando como psicólogos, ¿no? Entonces, el objetivo de la unidad 2 es identificar las características de la comunicación grupal a partir de la perspectiva comunicativa y la relación con la cultura, que permitan abordar y comprender los diversos escenarios y contextos donde el psicólogo va a participar. Entonces, ya pasamos de la comunicación humana, que era una comunicación más individual, de individuo a individuo, o de 1 a 2 o 3 individuos, a la comunicación grupal. Y en la experiencia de aprendizaje se van a preguntar esto: ¿qué aspectos teóricos de la comunicación grupal deben conocer para obtener la información y brindar la mejor guía a las solicitudes de la población que acude al centro comunitario? Si se fijan, es la misma pregunta, solo que ahora ya no es de la comunicación humana, sino de la comunicación grupal. Y en el foro de reforzamiento, estas son las preguntas detonantes. Con estas preguntas ustedes van a abordar el foro, y eso sí, les pido que siempre lean. Recuerden que toda actividad que llegamos a tener debe de tener un objetivo, o sea, un horizonte al que queremos llegar. Primero lean el objetivo o propósito de la actividad, y partiendo de eso, tomen las preguntas detonantes y orienten su participación hacia el objetivo, a cumplir con ese objetivo, no nada más a desarrollar las indicaciones, sino a buscar cumplir con el contenido. Entonces, si quieren, ahorita entramos rápidamente a la actividad en el aula, y y con eso a ver, permítanme, damos por terminado. Bueno, y si quieren que hagamos un ejercicio del APA, pero bueno, por el material que ahorita les van a hacer llegar, va a ser más rápido. A ver. Entonces, aquí estamos en la unidad 2. Estas son las actividades que tenemos: la experiencia de aprendizaje, identificar procesos comunicativos de los grupos sociales, y el foro, que tiene que ver con la comunicación cultural. Entonces, vamos a revisar
en la experiencia de aprendizaje, este es el propósito. Aquí lo van esto mismo yo se los puse en el foro cuando lo abrimos. Y las indicaciones. Les dan el incidente crítico directamente. Y ustedes con las indicaciones van a construir el documento con la estructura que les comenté. Van a utilizar el concepto de comunicación grupal, la clasificación de los grupos que acabamos de hablar justamente, y que participan en el incidente crítico, identifican las características de esos grupos y ubican la población de atención en el incidente crítico, y ya después hacen su reflexión, su conclusión de su documento, y ponen las fuentes en formato APA. Creo que no se ve porque está muy chiquita la letra. Ahí está. Entonces no es algo muy complicado, pero sí les pido que lo desarrollen mínimo en 2 cuartillas de extensión mínimo de contenido. No es que la portada sea una, las fuentes es media cuartilla y la conclusión otra media, y ya se fue casi todo las 2 hojas o cuartillas. Sí, que sean 2 cuartillas pero de contenido. Bueno, hay casos que nos han mandado trabajos en los que le suben el tamaño de letra y hacen que para abarcar la extensión. No lo hagan, de verdad pues eso habla mucho de quien está entregando un trabajo de esa calidad, ¿no? Pues utilicen un tipo de letra máximo 12, si no es que hasta 11, y pues todo lo demás, bueno, la portada sí, pero el contenido pues no pueden subir una letra de 14 puntos en un trabajo así, porque cuando uno ya le da el tamaño de 12 o de 11 puntos, pues les queda media cuartilla, ¿no?, de contenido. Entonces tampoco se trata y además con espacios muy grandes y demás, se ve mal que intenten ese tipo de prácticas los estudiantes que lo han hecho. Ya en este nivel de cuarto, quinto semestre en adelante ya no se ve, pero más vale comentarlo para que no se intente, ¿no? Y la otra actividad sería el foro de reforzamiento que trata sobre la comunicación cultural. Entonces aquí ya vienen las preguntas detonantes y solo es cuestión de que ustedes construyan su participación con el orden que comentamos. Y bueno, rápidamente, a ver, ¿siguen viendo mi pantalla? ¿No, verdad? Sí, profesor. ¿Sí? Vamos a poner aquí una búsqueda rápida de APA para que vean. Y aquí está un generador de script. Aquí está el de las bibliotecas de la UNAM. Pero esa pantalla no la estamos viendo, profe. Ok. Era lo que quería saber. A ver, ahorita les comparto esta pantalla. Ahora sí. Hay una Sí. que es... Ahí está. Sí, ya se ve, profe. Ustedes entran a esta. Creo que es esta. Y aquí ustedes pueden generar su formato APA. Esta es una de las tantas que pueden encontrar. Había un generador más práctico. No, este no es. Nada más que el TEC de Monterrey lo modificó. Pero
Este también me parece que es bueno, no lo he utilizado yo. Pero nada más para que aprendan cómo se hace y de preferencia ustedes lo vayan haciendo constantemente. En inicio para que conozcan la estructura, o sea, el orden en que se ponen los documentos, los datos. Ya después sí les recomiendo que lo vayan haciendo manualmente porque a lo largo de su vida profesional siempre lo van a utilizar. Si algún día escriben artículos o algún libro, algún documento de su autoría, pues qué mejor que ya tengan ese hábito y que ya tengan claridad de cómo se debe de trabajar. Y y además a lo largo de su carrera pues lo van a estar usando constantemente. Entonces, incluso en un documento de Word, ustedes pueden poner el formato APA directamente y Word les da la opción para citar en diferentes, en Chicago o en alguna otra, en algún otro formato. Ahí eligen que sea APA y en automático se los organiza. Entonces, ahí ya más bien depende de la búsqueda que hagan ustedes y que manejen ese tipo de herramientas. Si no saben cómo usar en Word, cómo citar en formato APA, un tutorial rápido de YouTube les indica cómo hacerlo. Eso no es problema. Entonces, bueno, básicamente era lo que quería explicarles, enseñarles. Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Y si no, bueno, para dar por concluida la sesión. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, dime, Edith. Profesor, yo no había trabajado con esta parte, digo, me suena muy interesante el que tengamos que poner en el foro una introducción, en el foro de reforzamiento. Y digo, wow, esto es nuevo, no lo había trabajado con ningún profesor, pero está muy bien y estaba escuchando que esto es para pues nuestro crecimiento y me llamó eso mucho la atención. Y sí me faltó, no tomé mucha atención en esa parte porque no había podido entrar, traía un problema con mi teléfono, luego con los horarios, bueno, y hasta ahorita ya como tal estoy entrando ya a las sesiones y pues sí me llamó la atención, pero qué bueno que es para nuestro crecimiento, lo agradezco mucho y sí voy a ver qué tal me va viendo los ejemplos de mis compañeros, para montarlo así como lo está pidiendo. Sí, mira, piénsalo de esta forma. Cuando ustedes lleguen al final de su carrera, van a tener que construir un documento, sea tesis, tesina, proyecto terminal, llámenle como quieran, pero van a entregar un documento que evidencie que ustedes pueden integrar todo aquello que aprendieron y demostrar que ya están listos para salir a la vida profesional. Ya maduraron, ya crecieron en edad académica y ya cuando reciban su título, por supuesto que ya tienen todas las credenciales para ejercer. Y entonces cuando escriban este documento, a mí no me gustaría que de pronto se topen con pared porque no lo fueron ejercitando, porque acaba siendo una práctica puntual que van a tener que hacer hasta ese momento. Qué mejor que lo vayan ejercitando parcialmente en cada momento, en cada documento que elaboran. Si llegan a utilizar herramientas para construir lo que sea, al final la herramienta solo va a hacer lo que ustedes le pidan. Entonces su pensamiento debe de estar organizado. Si no está organizado, simplemente la herramienta pues va a funcionar igual, va a reflejar lo que su pensamiento le está pidiendo. Entonces, por eso hacía la analogía entre la literatura y las matemáticas. En una ocasión, hace muchos años, mi hermana me preguntaba que ella por qué tenía que leer el libro, en ese entonces era La Rebelión de las Cañadas,
donde sale La Guerra en el Paraíso, donde viene la historia de la muerte de Lucio Cabañas, lo escribió Carlos Montemayor, y entonces como yo ya conocía mucho de la historia, pues porque tiene que ver con la familia, entonces me dijo, ayúdame con mi tarea. Digo, sí, está bien, te ayudo, pero prométeme que lo vas a leer. Ahorita porque llevas la prisa de entregarlo, pues te explico y haces tu resumen y ya. Pero prométeme que lo vas a leer. Y me dice, pero ¿para qué lo leo si tú ya me lo vas a contar? Y le digo, no, es que si tú te quedas con la parte superficial de que al leerlo te vas a enterar de una historia, entonces estás viendo nada más lo de encimita. Aquí lo que importa de la lectura no es que veas la historia nada más, sino que todos los argumentos, todos los eventos, los objetos de análisis que vas a ir encontrando en el camino, la forma en cómo te lo cuentan, los personajes, etcétera, toda esa gran diversidad, todo ese universo que vas a encontrar ahí, lo que va a lograr es organizar tu pensamiento. Entonces, si ustedes ven un argumento, el argumento es equivalente a una suma. Por eso en la época de los griegos los ponían a aprender al mismo tiempo que aprendían retórica, aprendían geometría y iban subiendo el nivel en matemáticas, pero al mismo tiempo en oratoria, en retórica y demás, en poesía y demás. Y entonces uno diría, bueno, ¿qué relación tiene? Pues en la parte, digamos, aparente, la parte superficial, pues no, porque uno trata sobre poesía, cuenta algunas historias y la otra trata de números y objetos, ¿no? Eso uno cree, pero en el fondo estás organizando tu mente, tu pensamiento, la estás compartamentalizando. Hay un departamento de aquí de la Facultad de Psicología de la UNAM que estudia la compartamentalización de la mente, que la ve como bloques que intercambian información, pero cada bloque tiene espacios específicos para procesar cierto tipo de información, la razón, los sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que uno busca en contribuir en pequeña medida, digamos, es con estas actividades es justamente eso, que organicen su pensamiento. La organización no nada más es que pongan una cosa tras otra, sino el simple hecho de que digan esto va primero y esto va después, depende mucho de cómo lo categoricen, cómo lo organizan por categorías y por niveles. Y entonces ahí entran definiciones que Aristóteles en su momento lo dijo en su libro me parece que en la Ética, maneja las categorías. Y entonces dice uno, en este momento, bajo estas circunstancias, con estos temas que estoy tratando, mis categorías van a subordinar el tema 1 por debajo del tema 2 y el tema 3 por encima del tema 5. Y los voy organizando por prioridades. Pero en el siguiente tema o en la siguiente circunstancia, el contexto, voy a categorizarlos diferente, porque ya tengo otra circunstancia. Y esa capacidad que tenemos de organizar la información, de organizar todo lo que nos rodea, en filosofía se le llamaría los objetos, en este caso objetos de aprendizaje. Esa capacidad que tengamos nos va a ayudar a resolver problemas. Problemas no se refiere a que es algo que nos causa algo incómodo, no. Un problema en filosofía es una circunstancia que queremos resolver, que nos va a dar una respuesta, que nos va a abrir un camino, que nos va a abrir un proceso. Por eso yo insisto mucho en las reuniones que tenemos. La pregunta es más importante que la respuesta en muchas ocasiones. En filosofía así se maneja. La pregunta es más importante que la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes hacen una pregunta y detonan un proceso, un procedimiento para tratar de llegar a una respuesta. René Descartes lo intentó en su libro del El discurso del método, intentó dar un proceso para llegar a la verdad. Y entonces dijo, bueno, por eso le llama así el discurso del método,
vamos a buscar cuáles son los pasos que tenemos que seguir para llegar a la verdad. Y entonces nos dice paso número 1, paso número 2 y así. Y se pone en un plan escéptico para después decir, yo voy a dudar que en ese caso él así afirma, su objeto de estudio es Dios, y él dice, yo voy a dudar de que Dios existe como método. Ahora, tengo que demostrar que existe o que no existe. ¿Cómo le hago? Y entonces empezó a construir los pasos a seguir para llegar a la verdad. Y esa base se utilizó años después porque el libro, claro, fue prohibido y lo excomulgaron y demás. Nunca entendieron que era un método, nada más, que en realidad él era el cristiano más devoto y más fiel, pero bueno. Entonces, muchos años después alguien lo descubrió y ahora es la base del método científico. ¿Qué es lo que nos dejó? Que una pregunta abre un camino y nos da otras preguntas y nos da elementos para empezar a construir esa ruta, ese proceso para llegar a una respuesta. No siempre vamos a llegar a la misma respuesta, o no siempre vamos a encontrar incluso una respuesta. A lo mejor ni siquiera encontramos una respuesta. Y aún así es valioso, porque no importa que yo haya encontrado el resultado de lo que buscaba. Lo que importa es que estoy caminando un camino donde voy a encontrar muchas otras cosas más. Y a lo mejor es más rico ese camino y ya la respuesta que buscaba en un inicio ya no importa, porque ya encontré otro camino y encuentro respuestas a lo mejor más completas, ¿no? O detono muchos otros caminos y eso me da un universo nuevo. Entonces, por eso la pregunta es tan importante. Y si ustedes ven en las actividades, casi siempre les ponen preguntas detonantes. Por eso yo insisto en esa palabra, en ese apellido, detonante, porque la pregunta les va a abrir un camino para que ustedes empiecen a construir un argumento, empiecen a hacer su búsqueda y empiecen a encontrar respuestas que a lo mejor están equivocadas o a lo mejor son válidas, no lo son, pero aquí lo importante es que de verdad se hayan adentrado de manera honesta consigo mismos y que hayan ido construyendo esos argumentos, que empiecen de lo general a decir 1 y a este 1 le sumo este 2, ahora ya tengo 3. Bueno, a este argumento inicial, que es muy general, lo voy especificando y le meto este otro argumento, luego los junto y me da una conclusión. Esa conclusión la utilizo como premisa para unirla con otra premisa y que me dé otra conclusión, y así voy concatenando hasta llegar a un resultado o a una conclusión final que es cada vez más específica, y luego todo ese argumento lo dejo en un párrafo y reinicio otro para concatenar todos, ¿no? Esa estructura les va a ayudar a que cuando alguien los quiera cuestionar le digan, a ver, por lo menos mi construcción es lógica, tiene un orden. Si tú me vas a refutar, refútamelo con otro orden, que tenga lógica, que tenga sentido. Si no es así, bueno, pues entonces no tiene sentido que discutamos. Y en eso consiste, por ejemplo, los debates, lo que acabamos de pasar. En los debates, cada quien construye su verdad. Y la agilidad y la capacidad que tenga para construir su verdad a partir de argumentos, pues ya lo evaluará el que lo está escuchando. Pero sí depende de que tenga una preparación sobre los temas, porque juzgar así por encima e improvisando, pues también es una irresponsabilidad de quien está haciendo un juicio desde afuera. Pero todo eso, si ustedes se fijan, todo tiene que ver con el orden. Todo. Si no hay orden en su pensamiento, en su forma de vida, entonces es muy difícil que se puedan comunicar y que se puedan relacionar. En este caso estamos hablando de la comunicación humana, comunicación grupal, como herramienta para su práctica. Pero si habláramos de la moral, si habláramos de la ética como el estudio de la moral y la moral como los hábitos y costumbres que tenemos para poder vivir y buscar
en principio el bienestar, bueno, esos hábitos y costumbres no es otra cosa más que un orden en nuestra vida. Y esa secuencia de hábitos es lo que nos va a hacer vivir bien o sobrevivir, ¿no? Entonces, si se fijan, el orden es la base, y no lo digo yo, lo dicen muchas culturas, muchas ciencias, no nada más la ciencia occidental, sino lo que antes se consideraba la ciencia, que era el esoterismo de antes, la alquimia de antes, que le decían alquimia, pues eso era la ciencia de antes, hasta que la formalizamos en la filosofía y en método científico, pero al final era la forma en que abordaban el conocimiento. Y todos ellos, siempre el fin último es el orden del pensamiento. Entonces, vamos empezando por organizar nuestros escritos. Por eso es la insistencia y por eso no quitamos el dedo del renglón. Bueno, por lo menos yo no lo hago. Cuando me toca dar clase de neurología, lo insistimos mucho. Me ha tocado biología molecular, que son áreas muy específicas, altamente específicas quizá, muy técnicas en lo biológico. Y sin embargo, no van a dar una si no tienen claro el orden de cada uno de los elementos sobre los cuales estamos trabajando. Entonces, alléguense de herramientas a base de el orden de sus ideas y de su pensamiento. Categoricen adecuadamente todo y se van a dar cuenta que van a ser muy profesionales y van a evolucionar muy rápido cuando logren eso. Vamos trabajándolo desde ahorita o en todos sus trabajos. Ningún docente les va a poder cuestionar un trabajo que esté bien estructurado. A lo mejor se equivocan en datos específicos, pero eso ya es disciplinar. Y ahorita hay tantas herramientas para que lleguemos a esa información. Aquí lo importante es, ¿tienen claro lo que están haciendo? Bueno, lo van a tener más claro si lo organizan. Y por eso las estrategias mnemotécnicas sirven bastante. Si hacen mapas mentales, hacen mapas conceptuales, líneas de tiempo, pues no están haciendo otra cosa más que organizando objetos de pensamiento. Entonces, sean metafísicos o sean físicos, al final los objetos que están ordenando les están ayudando a tener orden en lo que expresan, ¿no? Entonces, perdón que me haya extendido, pero era necesario que tuvieran este contexto, el por qué insiste uno en eso. Y tampoco es de que de un día para otro ya tienen que haberlo hecho bien, ¿no? Por eso les decía, pueden mejorar sus participaciones en el foro, no tengo problema con eso, siempre y cuando sea una intención de ustedes ir evolucionando su trabajo para que en las siguientes participaciones ya no sea necesario tener que corregir nada. Desde un inicio ya lo trabajaron bien y lo subieron lo mejor posible, ¿no? Entonces va por ahí la idea y el proceso formativo en el que estamos inmersos. Bueno, dicho lo anterior, si no tienen alguna otra duda, les agradezco mucho y esta grabación se las hago llegar por el correo y la subo a la plataforma. Les agradezco mucho y seguimos en contacto por medio del aula virtual. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, compañeros. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.